Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Quiero hablarles del tema, la esperanza no se rinde. Es estimulante ver todo lo que Dios está haciendo en nuestros días, pero tal vez debí decir antes que casi todo el tiempo mi entusiasmo y exuberancia por lo que veo venir a través del Espíritu. Pero también tenemos que añadir algo. Debemos admitir que esa esperanza va más allá de mi capacidad de ver y de anticipar el futuro. Este entusiasmo es producto o lo atribuyo a la naturaleza del Espíritu Santo en cada uno de los cristianos. Muy profundo en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos está inquietando en relación con el día que vivimos. Hay algo que nos impulsa, que nos motiva y que aunque no lo sabemos, sabemos que hay una esperanza más allá inclusive de la muerte. Este sentimiento está fuera de proporción con cualquier cosa que veamos alrededor y que nos diera esperanza. Y debo decir que servimos a un Dios que ha dicho en su palabra que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Servimos a ese Dios todopoderoso, que ha dicho que Él puede hacer mucho más de lo que nosotros entendemos o creemos, cuando estamos fincados en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y dice el texto sagrado en Efesios 3:20, como ya lo leí, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y uno puede preguntarse, ¿cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es el poder? La Biblia dice que el poder que actúa en nosotros es poder de la vida resucitada de Jesús. Dice que aquel que levantó a Cristo de entre los muertos es el que ahora está en nosotros. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos, ese poder ahora está actuando en nosotros como cristianos. Aunque no sepamos la razón de nuestro entusiasmo, sabemos que es Dios quien nos llena de esperanza por lo que Él va a hacer. Somos lo que Zacarías llama prisioneros de esperanza. Si quieren verlo ahí en Zacarías 9:12. Zacarías 9:12 habla, dice que somos prisioneros de esperanza. Estamos allí, atados a esa esperanza ya. Estamos encerrados en una expectativa inexplicable que nos alienta en anticipación a la acción de Dios sobre la tierra. Mucha gente, inclusive muchos cristianos que ven el mundo en que vivimos y también observan todos los fracasos de la humanidad a través de la historia, muchas veces se inclinan a la desesperación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Yo dije mucha gente del mundo, pero también muchos cristianos. Pero Dios no ha puesto, escúchenme bien, Dios no ha puesto desesperación, sino esperanza en nuestros corazones. Aunque vemos desintegrarse todo lo que está alrededor, nuestra esperanza no se fundamenta en lo que vemos, sino en la confianza que Dios ha escondido en nuestros corazones. Esta esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones es la motivadora del entusiasmo en una época de desesperación. Estamos ligados no a la desesperanza, sino a quien las Escrituras llama al Dios de la esperanza. ¿Quieren leerlo ahí en Romanos 15:13?
Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que no estamos ligados a la desesperanza, no estamos prisioneros en la desesperanza, sino al Dios de toda esperanza. Dios no nos ha fallado. Mucho se ha hablado en la historia de la época de oscurantismo, pero para Dios jamás hubo un punto en el tiempo en que Dios se desesperara por la continuación de su gobierno, de su reino. Parece que en esa época se había acabado todo lo de Dios. Parece que se había nulificado el reino de Dios. Pero Isaías dice, en el capítulo 9:7 de Isaías, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Lo dilatado, lo grande de su imperio y su paz no tendrán límites. En otras palabras, Dios nunca se preocupó por la perpetuidad del gobierno de su Hijo. Históricamente pudo haber parecido que las cosas no andaban bien para el reino, pero internamente el gobierno de Dios ha estado creciendo y moviéndose continuamente hacia la esperanza de la gloria de Dios. Si hay algún organismo en el universo, el más grande es la iglesia. Porque la iglesia no solamente está compuesta de los que vivimos ahora o de los que lo conocieron hace algunos años, sino la iglesia está compuesta por los que vivimos ahora, por los que lo conocerán mañana y los días siguientes, pero también por los que murieron antes. La Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y si hay algún organismo, el más grande de todo el universo es la iglesia. Y la iglesia sigue adelante, sigue moviéndose, porque hay un poder interno que lo lleva adelante. Si usted no ha creído en Cristo, si no ha entregado su vida al Señor, usted no podrá experimentar esto. Pero cuando usted recibe a Cristo, recibe la vida y por ende ese poder motivador de la esperanza. ¿Me está oyendo? Así que la iglesia es un pueblo que no se puede contener. Ni los fusiles, ni las restricciones, ni la intolerancia puede detener la iglesia. Y eso lo vemos con los primeros cristianos. Preferían ir a la hoguera, preferían ir al circo romano y ser matados que abandonar su fe en el Señor. ¿Quién lo sostenía? Muchas veces los soldados le decían: renuncia a Cristo y te salvas. Tenían una esperanza más allá. Hay de aquellos que no tienen ninguna esperanza. Así que la dilatación del gobierno de Cristo y su paz sucede no solo en el nivel histórico, sino también en uno personal. Cuando yo proclamo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, comienzo a moverme en lo dilatado de su imperio y de su paz sin límites. He sido capturado por la esperanza de la gloria eterna. Estamos allí, cautivos por esa esperanza. Así que esto no es una mera religión, no es apréndete un sistema religioso. Si usted no ha recibido a Cristo y no ha hecho una decisión firme de su fe en Él, cuando hacemos una decisión firme en Él, le decimos: Señor, de hoy en adelante quiero que seas mi Salvador, pero también mi Señor, el que me diga lo que voy a hacer. Porque hay muchos cristianos todavía que viven como ellos les da la gana y no pueden experimentar esa vida gloriosa que Dios ofrece. No experimentarán jamás la vida abundante que Cristo ofrece. Por eso el Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ustedes ahora en Navidad vieron los yugos, ¿no es cierto? Es un implemento que le ponen en la cabeza a dos bueyes o dos animales. Lo amarran a los cuernos con las coyundas para que caminen parejo.
Y cuando Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, quiere decir, a donde yo vaya, a donde yo camino, allí vas a ir conmigo. Pero ¿saben lo que pasa con muchos cristianos y cristianas? Que han conocido al Señor, pero hacen lo que les da la gana. No viven como Dios dice. Y ahí está el problema de muchos. Así que creo que Dios desea tener un pueblo que no pueda ser encajonado, que esté tan lleno de esperanza en el Señor y tan envuelto en su obra, que su única preocupación sea que no se hagan daño más o a los que están cerca por ese entusiasmo. Podríamos decir cuáles son las verdades que nos dan esta clase de esperanza. ¿Cuáles son las verdades que nos llevan a esa clase de esperanza de la cual usted está hablando? San Pablo, en su carta a los Romanos, escribió algo que nos da una buena razón para tener esperanza en nuestra vida con el Señor. El capítulo 5 de la carta a los Romanos, Pablo comienza de la siguiente manera. En la carta a los Romanos capítulo 5, y lo vamos a leer desde el versículo 1 al 11. Léalo detenidamente, léalo tratando de captar lo que Dios dice en su palabra. Dice, justificados pues por la fe. Es una palabra clave, justificados. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz. Es otra palabra clave para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Otra palabra clave. Tenemos entrada a la gracia de Dios por nuestra fe en Cristo. Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esa palabra también es clave. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahí está la palabra, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, no nos deja en vergüenza. Nuestra fe en el Señor no nos deja en vergüenza. Dice, nuestra fe y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra palabra clave, el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ¿verdad? Dice, ciertamente, el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuántas verdades habla Pablo en esta carta a los Romanos? ¿Cuántas? ¿Cómo podemos entonces gozar de esa esperanza que no se rinde aún en las tribulaciones? Pablo habla de eso. Yo tengo 33 años y meses de caminar con Dios, y han sido muchas las pruebas. Ustedes son testigos de las pruebas que a veces hemos pasado en los últimos días. Pero antes de que ustedes estuvieran, muchos problemas en los pueblos. Y esa esperanza, lo he visto, no se rinde esa esperanza, porque está muy profundo en el corazón mío y en el corazón de aquel que de veras quiera caminar con Dios. Porque como dijo, hay muchos cristianos que solamente han cambiado de religión. Antes eran católicos, ahora según ellos se hicieron evangélicos, pero no viven el cristianismo, no viven como debe ser.
y por ende no experimentan la vida victoriosa. ¿Por qué? Porque yo vivo como yo creo, como a mí me da la gana. Adelante. Yo como pastor, yo cumplo con darles la palabra. ¿Quiere usted seguir en su camino? Adelante, a ver a dónde lo lleva. Pero debo advertir, no nos llevará más que al fracaso en su momento. Porque no estamos resistiendo a la palabra del pastor, estamos resistiendo a la palabra de Dios. Dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es tremenda la palabra. Para que pensemos, no juguemos con la gracia de Dios. No juguemos con la gracia de Dios. Ya no es tiempo de jugar. Es tiempo en que Dios está sacudiendo. Vean ustedes el mundo como está en sacudimiento. Esas economías tan sólidas como era Japón y muchos países están siendo conmovidas ahora. Muchos países, muchas cosas están siendo acomodadas y solamente lo inconmovible permanecerá cuando estemos fundamentados en lo que Dios dice. ¿Me estoy explicando? ¿Entendemos esto? No debiera decir esa palabra, pero sí, podemos captar esto. Así que entonces, ¿cómo podemos entrar en esa esperanza? Pablo nos menciona varias verdades aquí en este pasaje. En primer lugar, nos habla de la justificación. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Habla de la justificación. Uno pregunta, ¿y qué quiere decir justificado? En palabras sencillas, justificado significa que Dios ha hecho una declaración positiva de nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor de nuestra vida, Dios declara esto, escúcheme bien, te pronuncio sin falta delante de mí. ¿Me está oyendo? Aunque hayamos sido los peores y las peores pecadoras y hayamos hecho cosas abominables, cuando nosotros recibimos a su Hijo Jesucristo, el Señor en palabras muy humanas dice esto, te pronuncio sin falta delante de mí. Te declaro justo por tu fe en mi Hijo Jesucristo. Eres una persona sana y completa. Ya no ve lo pecadores que éramos. Ahora ve a su Hijo en nosotros. El perfecto, el santo, el inocente. Pero a veces no lo aceptamos tan fácil. ¿Cómo es que yo sí fui lo peor y hice tantas cosas? Pues si tú de veras has entregado tu vida al Señor, estas palabras son para ti. No importa lo que hayas sido, no importa hasta dónde hayas caído. A veces me hablan y dicen, y los homosexuales también se van a salvar todos, los homicidas, las lesbianas, todos, cuando de veras hacen una decisión verdadera de recibir a Jesucristo y caminar con Él. Te declaro inocente, te declaro justo, te declaro sano. Ya no eres aquel que eras. Por eso Pablo dice estas palabras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay una doctrina diabólica que se llama la doctrina de la reencarnación. Dice que el hombre vive varias etapas y en varias edades y que se va purificando. Es una doctrina diabólica. Esa doctrina es derivada por lo que dice Hebreos 9:22. Dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. No hay otra oportunidad, discúlpenme. No hay otra oportunidad de que si yo no la hago ahora, en la otra vida tal vez voy a encarnar en un perro o en un burro y voy a ser mejor. O en otra persona, no hay tal cosa como eso. Si tú te mueres, solamente te espera el juicio. Bueno, entonces, ¿qué esperanza tenemos los cristianos? San Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Así que si tú ya eres un cristiano y caminas con Él, ya no te espera la condenación. Pero hay muchas doctrinas ahora que en realidad a veces como si fuera una alternativa, ¿no? Sin embargo, no hay tal cosa.
Así que entonces Dios nos declara justos por nuestra fe en Cristo y nos declara sanos y completos. Dios ve nuestra salvación como un hecho terminado. ¿Me está explicando? ¿Me estoy explicando? Dios nos ve nuestra salvación como un hecho ya consumado. Nos salva y ya dice, ya estás al otro lado, porque Él se encarga de todo eso. Al menos yo veo en mi vida cómo Dios sigue trabajando en mi vida, sigue trabajando, sigue tratando conmigo, sigue quitándome algunas cosas. Más adelante hablaré de las circunstancias que a veces nos moldean a la imagen de Cristo. No sé si me alcance a dar tiempo, pero quiero explicarlo lo mejor que se pueda. Esto. Así que ¿entendieron lo que quiere decir la palabra justificados o justificación? Es que Dios nos declara ahora sí que sin falta delante de Él. Y también nos declara justos por nuestra fe en Jesucristo. Y nos declara completos. Ve nuestra salvación ya como un hecho consumado, ¿verdad? Así que entonces también ve nuestra jornada como finalizada con éxito. Muchas veces cuando nosotros andamos mal decimos, pero ¿qué va a ser de mí? A lo mejor voy a terminar como otros. Si tú persistes en la gracia de Dios, si tú permaneces, aun cuando la riegues, perdóname la expresión, aun cuando hagas cosas que no deben ser, pero tú permaneces y sigues adelante, pegado al Señor, un día vas a decir, Señor, ya no lo quiero hacer, ya quiero vivir como tú quieras. Por eso nosotros podemos entender a Dios que Él ya ve nuestra jornada como finalizada con éxito. Aunque hay un engañador que dice, no la vas a hacer. ¿Han oído la voz esa macabra y tenebrosa? No la vas a hacer. ¿Te acuerdas quién eras? ¿Cómo lo que hacías? No la vas a hacer. Yo le he dicho, diablo mentiroso, cállate. Eres padre de mentira y no hay verdad en ti. Es que el enemigo, así como oímos a veces la voz de Dios para hablarnos, también a veces viene Satanás para desanimarnos. Dios siempre nos va a animar. El Espíritu Santo siempre nos va a animar. El Satanás siempre nos va a desanimar y nos va a poner bajo condenación. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que en el preciso momento en que recibimos a Cristo, o yo recibo a Cristo en mi vida y confieso que Él es mi Señor, algo dinámico comienza a sucederme. ¿No lo han experimentado los que apenas principian su vida cristiana? ¿Lo han experimentado o no? Cuando yo confieso, Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, algo empieza a funcionar. De veras, eso yo lo experimenté cuando entregué mi vida a Cristo. Después de muchos años de rechazar la palabra de Dios, cuando yo le dije, Señor, ahora sí te entrego mi vida al Señor, algo me levantó. El cristianismo, como dice la Biblia, no es un lavado de cerebro, es una nueva naturaleza. ¿Me está escuchando? Es cambiar la vieja naturaleza que teníamos, la adámica, por la naturaleza de Cristo. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y cuántos de los que somos cristianos somos tentados en muchas cosas? ¿Sí o no? En muchas cosas, aún las mujeres hasta en lo sexual. Sobre todo cuando tienen un marido regañón y que los maltrata y que las malmira y otro que les tiende la mano y les da la mano y la suben al coche y casi les saca el saco para que suban. Y el marido, súbete, pues que no puedes, estás manca o coja o qué, ¿verdad? Pero si hay otro que caballero, aunque en su casa sea lo mismo también. Porque yo he visto que con la esposa son unos tiranos, pero con otra dama y lo suben. Mentira, mentira, mentira. ¿Y a quién no le gusta que lo traten bien? ¿A ustedes les gusta? ¿Les gusta que les traten bien? Seguro que sí. Amablemente, cortésmente, caballerosamente a las damas. Caballeros, traten a sus esposas como el vaso más frágil. Y los que son solteros aprendan de una vez.
Yo puedo decir que tengo un matrimonio exitoso, porque he aprendido de la Biblia. No me lo enseñó mi padre, ni mi suegro, ni los ancianos, me enseñó la Biblia. ¿Cómo vivir? Si usted se somete a ese libro, usted va a vivir con éxito en todas las áreas de su vida. Si usted no se somete a alguna área de su vida, a este libro, usted va a fracasar en esa área. ¿Me está escuchando? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal y lo confesamos como Señor, algo dinámico comienza a sucedernos. Comenzamos a convertirnos en lo que Dios ve que soy. Él me ha declarado sano y completo, y cuando hago mi confesión por Cristo, comienzo a caminar hacia esa declaración de Dios, y esa es mi esperanza. Alguien podría decir, de los que están presentes, que no se siente completo, sino todo lo contrario, se siente feo e inservible. ¿Cuántos se sienten así? Feos e inservibles. Aunque no lo digan, aunque no me lo digan, hay algunos que dicen, me siento como una cucaracha. Pues usted lo será, pero yo no. Yo soy un hijo de Dios. Eso no es lo que Dios ha dicho. Él ha dicho, tú eres mi hijo amado. Y quiere decir lo mismo que le dijo a Cristo, en ti me complazco. Quiere hacer eso Dios con cada uno de nosotros. Y muchos si viven así como aplastados, feos, inservibles, como cucarachas, sin un agarradero en lo que Dios ha dicho de nosotros, jamás caminaremos hacia adelante y estaremos estancados. Y es que desgraciadamente muchos fuimos rechazados en el mundo y aún seguimos siendo rechazados. Pero ¿qué nos importa si hay alguien que nos ama con amor eterno? Y ese es Dios. Así que si alguien se siente así, dejemos de vernos como pobres y perdidos pecadores, salvados por gracia, que algún día verán su rostro en el más allá. Ya somos salvados y un día veremos su rostro más allá. Lo veremos cara a cara, ojo a ojo al Señor, aquel que nos amó y nos sigue amando. Así que quiero hacer una declaración. Dios se agrada cuando aceptamos lo que Él ha dicho de nosotros. ¿Me explico? Dios se agrada cuando aceptamos lo que Él ha dicho de nosotros y cuando determinamos por su gracia llegar a ser lo que Él ha declarado. Se los voy a leer otra vez. Dios se agrada cuando aceptamos lo que Él ha dicho de nosotros y cuando determinamos por su gracia llegar a ser lo que Él ha dicho o lo que Él ha declarado. Pablo lo dice de esta manera allí en la carta a los Filipenses, pero no quiero que lo busquen, sino que lo oigan. No que ya haya alcanzado la meta, pero Dios ha hecho una declaración que me concierne. Necesito la perspectiva de Dios. Quiero extenderme hacia el premio de la meta del supremo llamamiento que está en Cristo, y no me consideraré menos de lo que Él me ha declarado ser, su Hijo, justificado delante de Él. La justificación, ¿me escuchan? Es el comienzo de esta esperanza. Si la persona no ha recibido a Jesucristo como Salvador personal o no ha hecho una decisión firme, la está calculando. Hay gentes que están calculando, me entrego, no me entrego, me entrego, no me entrego, y se pasan años, porque están valorando y dicen que allí piden el diezmo, y cómo voy a dar todo lo que yo gano, y lo están pensando. Pero es que a mí me gusta esto y me gusta aquello, me gustan las mujeres, y cómo le voy a hacer. Y ahí están atascados en la inmundicia, porque creen que esas cosas son de mayor valor. Pero yo debo decir, si alguno de los que están aquí presentes está en esa situación, está en un peligro. La muerte puede venir en cualquier momento. La muerte puede venir en cualquier momento, caballeros. No jueguen. No digan, esta vez saldré como las otras. Así dijo Samsón. Y llegó el momento que ya no hubo oportunidad. Y ustedes conocen la triste historia de Samsón, ¿sí?
Un hombre que Dios estaba usando tremendamente. Y ayer cuando estaban bajando esos postes, dije, Señor, necesitamos a Samsón aquí. Lo necesitamos. Imagínense Samsón cuando aún bajo juicio y ya como esclavo con una muda bestia de carga allí, sin la vista, sin todo, en cadenas, le dijo al criado, acércame a las columnas ahí en el templo de Dagón. Y dice que cuando él acercó, él tiró de las columnas y se vino abajo todo. Yo le decía, Señor, yo quisiéramos un Sansón para que... Imagínense, a las 3 de la tarde, yo creo como 3:30, 4 más o menos, se puso la pluma que le llaman ellos y se empezaron a maniobrar. Apenas se bajaron, creo, 5 o 7 columnas. Así que, ¿cuánto Dios usaba a ese hombre? ¿Y cuántos de ustedes estarían siendo usados grandemente? Pero ahí están jugando, que si me entrego, no me entrego, que si le dedico mi vida al Señor, no le dedico. Están perdiendo su tiempo miserablemente. Así. Yo no me refiero a los que principian su vida cristiana, me refiero a aquellos que ya tienen años, que tal vez conocieron al Señor en otro lugar y que solamente vegetan. No están involucrados en la obra del Señor. Con el debido respeto digo, solamente cambiaron de religión, pero no viven la vida cristiana. La vida cristiana es práctica. ¿Sabía eso? Si usted lo único que hace es venir, bueno, los que principian, yo les digo como los niños, coman. Nútranse. Y dice, ¿qué tanto? Bueno, ¿qué tanto quieres crecer? Hay unos que no crecen, aunque pasan años, porque coman de vez en cuando. Una de mis nietas es comilona, se echa creo 6 onzas en cada parada, en cada sentada. La otra come 3. Ustedes saben eso, ¿verdad? Las madres sobre todo. Hay niños comilones o niñas comilones, pero crecen. La vida cristiana, ¿qué tanto quieres crecer? Tú tienes la palabra, pero es que no tengo tiempo. No pongas pretextos. Muchos saben más de los cantos de telenovelas y de todo que de la Biblia. Y aunque estén en el grupo de alabanza, y aunque estén como decanes, y aunque estén en el departamento de niños, y aunque estén en cualquier lugar, apenas voy en el primer punto, ¿se esperan hasta los 5? Quiero que quede bien claro esto. La esperanza principia en nuestra vida ese poder dinámico, ese poder que nos lleva adelante cuando somos justificados. También San Pablo nos habla, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la otra palabra, esa es la otra verdad. Paz para con Dios. Pablo dice también que tenemos paz para con Dios. Dios quiere decirnos en su palabra, a través de San Pablo, que el conflicto ha terminado. Muchos predicadores cometemos el error de decir, es que los pecadores son como ovejas perdidas. Y no es cierto. La imagen que refleja la Biblia de los pecadores no es que son ovejas perdidas, son enemigos de Dios y con armas en su mano para pelear con Dios. No son meras ovejas perdidas, son enemigos de Dios. Así que cuando somos justificados, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nos declara justos, nos declara santos y santas. Y dice que Él nos está diciendo, ya no tienes problemas conmigo. Ya el conflicto conmigo ha terminado. Así que no tenemos que sentirnos como insectos a punto de ser aplastados por Dios. La guerra de nuestra pecaminosidad ha terminado. Un hombre pecador está en guerra contra Dios. Aunque sea muy culto, aunque sea muy moral, si es un pecador, es un enemigo de Dios.
Pero cuando nosotros somos justificados, Él dice, ya no tengo problemas contigo. Venid, dice Isaías, y hagamos cuentas. Si vuestros pecados fueren, como dice, rojos como el A ver, Isaías parece que 1:8, si lo tienen por ahí ustedes. 1:18, ¿cómo dice? Vuélvalo a leer otra vez. En el grado de pecado en que se encuentre, Dios es capaz de purificarnos y limpiarnos y santificarnos. ¿Sabía eso? Hay gente que dice, es que yo ya no tengo remedio, ya no tengo perdón. Dice que donde abunda el pecado, sobrepuja la gracia, sobrepasa la gracia. Así que cuando venimos al Señor, al Padre Eterno, le decimos, yo acepto a tu Hijo y estoy dispuesto a caminar contigo, Señor. Él dice, se acabó el conflicto, somos amigos. ¿Verdad? Ya no hay dificultad. Ya podemos convivir juntos, ya podemos caminar juntos, ya podemos comer juntos, ya podemos viajar juntos, ya podemos estar en amistad. Y eso es lo que pasa cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Ya no hay problema con Dios. Ya no hay. Ni tenemos que estar esperando que algún día Dios nos castigue. Somos hijos ahora. Y ya dije del principio, Él ya ve nuestra jornada terminada. Está perfeccionándonos, ¿sí o no? Hay cosas que a veces nos duelen demasiado. Así que entonces, la guerra de nuestra pecaminosidad ha terminado. Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario. Ahora que Él nos ha declarado justos, podemos respirar confiados y disfrutar, escúchenme bien, de todo lo que Él ha provisto para sus hijos. Nos espera. Ahora estamos en la casa del Padre. Ahora podemos disfrutar de todo en la casa del Padre, ¿sí o no? Vamos a creerlo, vamos a aceptarlo. Antes éramos extranjeros y advenedizos, ahora somos hijos. ¿Sabía eso? Yo les voy a hacer una pregunta a los padres. Como padres, ¿qué desean para sus hijos? ¿Pero qué desean para sus hijos? Lo mejor de lo mejor, lo que yo más pueda darle. Algunos están pensando, yo voy a trabajar duro para dejarle algo a mis hijos. Algunos no pueden dejarle una casa, una mansión, ni una cuenta, pero todo lo que más pueden les dejan a sus hijos. Yo creo que eso es normal. ¿Me explico? Es normal que los padres trabajen por los hijos. Yo conocí a hombres que se abstuvieron de las cosas hasta legítimas por ahorrar. Y cuando no hay una buena administración y buena enseñanza a los hijos, cuando se muere la persona que almacenó todo esto, lo derrocha. Mi suegro, cuando vivía, me contaba de un hombre en Necaxa que era muy rico, pero él siempre andaba viajando en camioncitos, siempre por ahorrar, no tenía coche y era muy rico. Cuando se murió ese señor, los hijos en carro flamante y derrochando todo el dinero de su padre. Enseñamos a nuestros hijos a ser buenos administradores. Esa es parte de nuestra responsabilidad. No quiero desanimarlos para que no les deje nada. Bueno, pues ahí los dejo al gobierno, ¿no? No, déjenle a sus hijos, pero enséñenles a no derrocharlo. Yo quisiera dejarles una casa a cada uno de mis hijos. No sé si algún día pueda hacerlo, pero ¿cómo deseará eso? Así que entonces, dice la Biblia que también tenemos acceso a su gracia. Esa gracia preciosa, esa gracia donde Dios dice, disfruta todo lo que quieras. Las promesas que están en la Biblia son para los hijos. ¿Sabía eso? Nada más que a veces nos parecen tan grandes, es que no soy tan santo para pedirte todo lo que quiere. Pues pida. Si es algo legítimo y es algo conforme a la voluntad de Dios, Dios se lo va a dar. ¿Me explico? Dice que pidamos bien no para gastar en nuestros deleites,
sino para nuestro bien y para servir al Señor. Porque ahora cada uno de nosotros, no solamente hemos sido llamados para estar mejor económicamente, sino para decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer con mi dinero? Debo atender a las necesidades de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, pero también para tu obra. Qué bueno que algunos lo han entendido. Y yo creo, hay una cosa, van a experimentar mayor bendición en el área que ustedes se apliquen. Así que entonces, solo porque lo ha determinado en su voluntad, no estamos en su gracia, no por nuestras buenas obras. Dios ha provisto un lugar para que nos mantengamos firmes en su gracia. Y si estamos firmes en su gracia y caminamos en ella, la expresión profética de Isaías se hará una realidad. Dice, su imperio y su paz no tendrán límites. El reino de Dios sigue avanzando. Sea un país comunista, sea un país totalitarista, sea donde sea. Hace años, cuando vino un pastor de Cuba, platicábamos y le decíamos, pastor, ¿cómo está el país en Cuba? Mal, mal, mal. ¿Y cómo está la iglesia? Bien, bien, bien. Parece que en un país así totalitario, la iglesia se levanta fuerte. ¿Saben por qué? Porque hay esa esperanza muy metida en nuestro ser interno. No hay nada que nos doblegue. El tema es, la esperanza no se rinde. Si usted tiene a Cristo, tiene esa esperanza. Y aun cuando pase por muchas cosas, esa esperanza no se rinde. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por estas verdades que nos alientan, que nos hacen ver la gran obra que ya hiciste en nosotros. Si usted todavía, así con sus rostros inclinados, todavía no experimenta esto, de permitir que Cristo venga a sus vidas, usted dígale, Señor, creo en ti y creo en la provisión que has hecho para mí, tu Hijo Jesucristo. Inviten al Señor Jesucristo a su vida si está dispuesto a caminar con Él. La vida cristiana no la va a vivir en el poder de sus fuerzas, será en el poder de la vida resucitada de Cristo. Cristo vive y esa obra se llevará a efecto por el Espíritu Santo. Permítale entregar su vida al Señor. Y escúchame bien los que ya tienen tiempo. Ya salgan de esa situación en que algunos están encajonados allí y que no pueden despegar. Hagan una decisión, porque Dios no lo va a hacer por ustedes, a menos que espere que el enemigo se aproveche y entonces haga de las suyas con su vida. Dios le ha estado dando oportunidad de enmendar sus caminos, de enmendar sus pasos. No permita que el enemigo, no le dé oportunidad al enemigo de hacer de las suyas. Ya decida alguna cosa, vaya a alguna conclusión. ¿Me está escuchando? Ya no viva en esa indiferencia, en esa apatía. Si estamos en Cristo, somos un solo cuerpo y tenemos que movernos, así como mi cuerpo se mueve por todos lados, que nos podamos mover con los demás en un mismo propósito de exaltar en esta tierra el nombre de Cristo. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.